Encargo 2 para Seminario Teórico 6, Arte y Psicoanálisis. Integrantes: Rodrigo Cisterna, José González y Yael Alegría. Como base para este encargo hemos tomado el texto, el capítulo de Duelo y Melancolía de Sigmund Freud, en donde nos relata un estudio sobre la melancolía a través del duelo. En un principio hace una comparación del duelo y la melancolía. Claro, si bien el autor parte diciendo que ambas aflicciones comparten varios puntos súper similares, por ejemplo, el empobrecimiento del mundo alrededor del sujeto, em, que ambas no son patologizadas y hacen abstraerse al sujeto del mundo, es la melancolía la que parece un poco más enigmática, ya que se diferencia del duelo en que rebaja el sentimiento del yo. Entonces ahora podríamos dedicarnos a definirla. Claro, igual al rebajar el sentimiento del yo, como decía mi compañero, eh, revela y expone al mundo una serie de eventualidades que de alguna manera van construyendo el sentir del individuo. Y en ese sentido, la melancolía se vuelve mucho más abstracta que el duelo. Es mucho más difícil de categorizar y de contener y tratar. Claro, por lo que dice el texto, o puedo interpretar de él, dice que el duelo está más bien apegado quizás como a una pérdida más tangible o más comprensible por parte de los otros. No sé, la pérdida de un ser querido, el rompimiento de una relación, o quizás como eh, la nula ya libertad o la pérdida no sé, la patria o de algún ideal político, no sé. Es más bien complicada y diferente la melancolía en cuanto a que es más subjetiva y, y depende mucho como del sentir del sujeto y de su yo. Claro, igual también como relata Freud, el proceso del duelo se vive también de una manera consciente, a diferencia de la melancolía, que es un tratamiento más inconsciente. En el consciente del duelo necesita de una transición para poder liberarse del enlace del objeto en cuestión, que va enfocado a su duelo. Necesita un proceso claramente doloroso en el cual su yo pueda enfocarse nuevamente después de un tiempo en otro objeto. Claro, es interesante la manera en que cada cultura obedece a ritos particulares de cómo vive el duelo. Si bien hay una universalidad de eventos que se realizan, como enterrar el cadáver, cremarlo, eh, siempre hay una manera muy personal de vivir el duelo y eso va variando de persona en persona o de cultura en cultura. Es el caso de Patricia Vargas, que retrata día a día, creo que son, no sé, como 100, 200 dibujos que hace, que le hace a su marido. Y en ese sentido, si bien es algo muy íntimo, eh, lo hace con el sentido de vivir su propio duelo, de alguna manera purgar todo lo que está sintiendo y todo lo que le está doliendo. Y un caso parecido también ocurre con Manet, que su compañera Camila había sido como su musa, su inspiración, y la había retratado como muchísimos cuadros y claro, a lo largo de su vida va dejando como así un diario fidedigno de la recopilación de cómo va envejeciendo su pareja. Y este que fue su último cuadro, eh, a lo mismo que dice mi compañero, al igual que dice José,
queda como una representación súper íntima de la vivencia del duelo del artista. Eso se replica en todos los acontecimientos del duelo cuando fallece una persona. Y no sé, pienso mucho, ahora hace poco que fue el Día de Todos los Santos, pienso mucho en esos ritos que suele tener la gente y las personas para poder de alguna manera purgar todo lo que tiene dentro. Que Claro, no sé, desde afuera siempre se ve como con ojos extraños, pero desde adentro siempre hace sentido. entrelazando con el texto también podríamos decir que como cada cultura o cada ser humano igual tiene su propia vivencia de duelo, puede ser como más aceptada socialmente, como que se comprende que eventualmente va a pasar o como que igual comprende un ciclo de tiempo, no así como lo es la melancolía. Justamente. Y relacionándolo netamente también a la melancolía, por eso que hemos elegido también estas dos obras, a la izquierda de Durero, perdón, y a la derecha de Munch. Y algo que cuando estábamos en la búsqueda de las obras, en lo particular a mí me llamó la atención eh, las posturas que estas obras, o sea, una vez que yo buscaba en Google el término de melancolía, algo que muchas tenían en común eran las posturas, en cómo estas estaban inclinadas y su cabeza reposaba en la mano. También algo que se caracteriza visualmente hablando en el semblante de aquellas personas, es un semblante ausente, un semblante distante, de lejanía, creando así a su vez una atmósfera de espacio, una atmósfera de mi propio espacio y también justamente que me recuerda a las características que nos nombraba también Freud de esta pérdida por el interés hacia el mundo exterior, básicamente a todo lo que a esa persona le rodea. Y asimismo, siento que las imágenes se caracterizan por no tener un contacto con, con este mundo exterior, con este otro que lo está viendo. En este caso seríamos nosotros, quienes estamos viendo la obra y percibimos esta distancia, este desinterés que tienen los sujetos de las imágenes por nosotros mismos. Eso quería acotar. También algo que se me olvidó mencionar fue que ambas aflicciones comprenden em, que es una pérdida del yo y tardan como se comprenden que perdieron el objeto deseado o de afección, em, comprenden que ya no van a tener líbido o también se comprende que tarda en quitarse la libido. Es aquí donde es como más aceptable o el sujeto, el que, ¿cómo se llama? El dolido comprende que nuevamente va a llegar la libido, como que va a poder retomar su vida. Es aquí donde se diferencia el melancólico cuando se tarda en volver la libido o en quitarse esta libido que persigue por el objeto que ya no existe. Claro. Aquí hay un sentimiento muy claro y diferencia, claro, como mencionaba Rodrigo, de la melancolía, que aquí hay una culpa muy fuerte que va direccionada netamente al yo. Entonces se ve como una visión de mártir que necesita un castigo, como bien menciona también Freud, y necesita recibir, digamos, odio. Esto relacionado a su yo, pero reflejado también en el objeto mismo. Es una relación de también que necesita un tiempo y una transición en reconocer y eso. Relacionando con el ejemplo, ya con un ejemplo más actual, se podría decir, nos acordamos del cine y se nos vino a la mente la segunda película de Crepúsculo, Luna Nueva, en el cual la personaje principal, llamada Bella,
se podría decir que sufre como todas las etapas o literalmente sufre lo que se podría definir como una melancolía debido a la pérdida o al rompimiento de su relación con Edward. Que se queda como en un estado de cascarón vacío, ¿cachai? Claro, estática, sin su objeto de Bueno, amor que sería Edward. en las escenas de la pérdida de esta relación de estos dos personajes, podemos apreciar las distintas facetas de la melancolía, de las cuales habla Freud en el capítulo, y podemos apreciar, claro, la abstracción del personaje de Bella, de su desinterés ante el mundo. Y esto es notorio cuando se aprecia su desinterés ante el colegio, ante sus amigos. Se puede apreciar que se pone a andar en una motocicleta. En la película también, por lo que recuerdo, nos muestra una representación muy, muy fuerte en donde la protagonista está sentada y solo hay un texto de los meses ¿Verdad? y cómo transcurre el tiempo y ella se ubica casi exactamente en la misma posición, dándonos a entender tal cual que para ella el tiempo solo pasa, pero en su mundo, en su tiempo, es como si nada hubiera cambiado. En su mundo, bueno, como ahí bien también señala la imagen, que ella siente un vacío muy grande dentro de su vida. Su objeto de Porque, deseo desaparece. claro. Mm. Y encontramos muy, muy atingente este ejemplo porque también es sencillo de entender y que, claro, desemboca en, como entendemos hoy en día, también rasgos depresivos. Ujú.